ADN 40 presenta El Chocho con Patricia Makercher. Hola, ¿qué tal? Y ya estamos aquí en otra cápsula más del Chocho. Y el día de hoy tenemos a la neuróloga Irene Treviño. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, el tema que nos trae hoy aquí a la cápsula del Chocho es la esclerosis múltiple. Y pues, ¿por qué no empezamos platicándole a la gente qué es este padecimiento? Claro, encantada, Patricia. Es una gran oportunidad de hablar de la esclerosis múltiple, que para que sea una idea de la importancia que tiene este tema, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que puede causar discapacidad en adultos jóvenes, que se define como adultos menores de 50 años. De hecho, es la primera causa de discapacidad si hacemos a un lado las consecuencias de los accidentes automovilísticos. Entonces, es una enfermedad que puede derivar en discapacidad y esto pasa a través de inflamación del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, de la parte baja del cerebro que llamamos tallo cerebral y de la médula espinal. Es una enfermedad en la cual nuestro propio cuerpo, de manera anormal, genera sustancias que se llaman anticuerpos o las mismas células del sistema inmune atacan a nuestro propio sistema nervioso, eso se llama autoinmune, como otras enfermedades autoinmunes quizá más conocidas como la artritis, lupus, el vitiligo. Entonces, esta inflamación de origen autoinmune causa alteraciones de diversas zonas del sistema nervioso, por eso se llama esclerosis múltiple. Y esto tiene como consecuencia la formación de cicatrices. El término esclerosis en medicina se refiere a cicatrices. Entonces, es una enfermedad que debido a la acumulación de todos estos daños puede generar discapacidad. Y digamos, ¿cómo me doy cuenta que tengo esta enfermedad? O sea, ¿qué estaría yo sintiendo para saber que tengo esta enfermedad? Las molestias más comunes, sobre todo al inicio de la enfermedad, que es cuando pues obviamente quisiéramos detectar a los pacientes y obviamente que las personas consultaran, pueden ser, por ejemplo, adormecimiento de extremidades, de todo un brazo, toda una pierna, o la mitad del cuerpo, o la mitad de la cara, ¿no? Esos son los síntomas más comunes, una tercera parte de los pacientes empiezan así. Y generalmente estas molestias se presentan a lo largo de horas o días y generalmente no inician súbitamente, no es como que a la 1:05 de la tarde empezó, sino que quizá desde el fin de semana me siento un poco extraño y ahora ya siento el brazo pesado y 3 días después me doy cuenta que sí, efectivamente no siento bien, por ejemplo, cuando me baño en una parte del cuerpo, ¿no? Eso es uno de los síntomas más comunes. Se puede acompañar de debilidad igual en las mismas zonas, piernas, brazos, mitad del cuerpo. Y otra molestia común al inicio de la enfermedad es lo que se llama neuritis óptica, que es un cuadro en el cual uno puede tener dolor cuando voltea hacia los lados y posteriormente baja la visión, generalmente de un ojo. Uno cierra un ojo y es un ojo efectivamente el que no ve bien, el otro está normal o pueden ser los dos. Cuando son los dos, a veces los pacientes dicen veo borroso o veo doble, pero obviamente es más evidente cuando hay diferencia entre uno y otro ojo. Se puede ver una mancha oscura en el centro, cuando cerramos un ojo es más evidente, y se puede disminuir la percepción de colores. Algunos pacientes nos dicen, veo todo como si tuviera una tela gris oscura, ¿no? La neuritis óptica generalmente se detecta más fácil cuando los pacientes pues naturalmente acuden al oftalmólogo y generalmente el ojo está bien. Entonces ahí es cuando hay que sospechar que quizá el problema es atrás del ojo, en el nervio del ojo, y es cuando rápidamente nos refieren los pacientes a los neurólogos. Otras molestias que pueden aparecer desde el inicio y que se van acumulando conforme la enfermedad avance son alteraciones para caminar, de eso es lo que deriva muchas veces en discapacidad, ¿no? Claro. Dificultad para subir escaleras o camino más lento o ya no aguanto mismas distancias y después de años, si no controlamos la enfermedad, necesidad de caminar con un bastón o andadera. Problemas de vértigo, ¿no? Desequilibrio, fatiga, que es un síntoma muy común en esclerosis múltiple, pero generalmente la fatiga no es el único síntoma.
puede ser fatiga y la neuritis óptica, fatiga y adormecimiento de alguna parte del cuerpo. Oye, y aquí también el problema para diagnosticar, me imagino, porque pues también cuando te da uno de estos strokes o ¿cómo le llaman? Derrames cerebrales, te pasa lo mismo, ¿no? O sea, se te puede adormecer la mano, puede adormecerte una parte de la cara. Entonces, en realidad es que tienes que correr al neurólogo por una u otra cosa, ¿no? Y lo podrías confundir. Sí, claro, de hecho, pues obviamente cualquier síntoma nuevo que uno sospecharía que es el sistema nervioso, pues hay que acudir rápidamente al hospital. Generalmente los síntomas de esclerosis múltiple no se desarrollan, como les decía hace unos minutos, súbitamente, sino que se van acumulando a lo largo de horas o días, ¿no? Entonces eso nos ayuda a los médicos a hacer la diferencia, pero en realidad es nuestra labor hacer la diferencia, oye, es un infarto cerebral o quizás algo inflamatorio. Otros síntomas pueden ser problemas para controlar para ir al baño, estreñimiento y problemas para orinar. Lo más común es urgencia para orinar. Siento que tengo ganas de ir al baño y no alcanzo a llegar. O sea, una vez que siento las ganas, tengo que estar en ese instante en el baño. Ese podría ser un poco importante, ¿no? Sí, sí, obviamente no es normal, no es normal. Ya por último, las últimas cosas, problemas de concentración, dificultad para hacer el famoso multitask, ¿no? Hacer muchas cosas al mismo tiempo o responder un poco más despacio, más que olvidos, ¿sí? Y también se pueden generar problemas de sueño, tristeza, ansiedad, y eso también hay que tomarlo en cuenta. No, pues es que es un cóctel de cosas, son demasiadas cosas que hay que ir descubriendo cuál es la que te lo está causando. Oye, otra pregunta, por ejemplo, ¿este tipo de enfermedad la podría tener un recién nacido? No, la esclerosis múltiple habitualmente inicia en adultos jóvenes, que en promedio el inicio de la enfermedad es entre los 20 y 40 años. Hasta el 5% de los casos pueden iniciar en adolescentes o niños generalmente mayores de 8 años. Y también en el otro extremo de la edad, mayores de 50. No es lo habitual, pero desgraciadamente la incidencia, lo que llaman los casos nuevos de esclerosis múltiple, se está incrementando en el mundo y entonces sí estamos viendo un espectro quizá un poquito mayor de edades en las cuales se pueden afectar, ¿no? Pero bueno, lo típico es el inicio de la enfermedad de los 20 y 40 años y afortunadamente desde hace 30 años, seguramente hablaremos de eso más adelante, existen tratamientos que controlan la enfermedad. Entonces, pues obviamente hay pacientes que crecen con este padecimiento y ya podemos tener pacientes de 70 años que llevan pues 50 padeciendo esclerosis múltiple. Oye, ¿y hay alguna cuestión que se haya descubierto que está detonando el que existan más casos de esta enfermedad? En los últimos años ha habido muchísimos avances en esto. Siempre se había pensado que quizá había un disparador infeccioso, particularmente viral, y cada vez hay más evidencias de que la exposición a un virus que se llama virus de Epstein-Barr, lo resumimos, bueno, en inglés EBV chica o VEB, que puede generar mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad del beso. Las personas que han tenido mononucleosis tienen un incremento muy significativo del riesgo de tener esclerosis múltiple. Prácticamente todas las personas que tienen esclerosis múltiple, si les hacemos pruebas en sangre, han estado en contacto con el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, la mayoría de los que hemos estado en contacto con el virus no tenemos esclerosis múltiple. Entonces, hay otros factores que juegan. Se ha asociado también a cierta influencia genética. Personas cuyas familias son de más del norte de Norteamérica o del oeste de Europa tienen mayor riesgo. Personas que fuman o que en el ambiente, ¿no? Hay personas que fuman o que crecen con obesidad en la infancia y adolescencia, tienen mayor riesgo de esclerosis múltiple. Y por último, la deficiencia de vitamina D, que se ve, por ejemplo, países nórdicos con muy poca exposición al sol, se ha asociado. Se cree que es una combinación de factores, pero sí cada vez más sabemos que algunos virus pueden detonar. Ahora, la esclerosis múltiple no es una infección, es una enfermedad autoinmune, pero todas estas probables causas lo que hacen es disparar una respuesta, pues obviamente anormal. Perfecto. Y pues sí, como tú decías,
vamos a los tratamientos, ¿esta enfermedad es curable? O sea, ¿te la puedes quitar o vas a vivir con un tratamiento a lo largo de tu vida? Al día de hoy no hay ningún tratamiento que desaparezca, cure la enfermedad. Ok, Dependemos de manejos crónicos, como muchas enfermedades, sobre todo de los adultos, que en este caso lo que hacen es mantener a raya, controlar la inflamación. Entonces, estos tratamientos modifican de alguna u otra manera el sistema inmune para que no se siga dañando y entonces se prevenga el desarrollo de discapacidad. Si nosotros tratamos la enfermedad lo más cercano a su inicio y elegimos un tratamiento potente o un tratamiento que nos aseguremos que está controlando a nuestro paciente, lo más probable es que no se genere discapacidad, es decir, una enfermedad manejable, controlable en muchos casos. Dependemos entonces de que los casos se detecten oportunamente, porque ninguno de estos tratamientos revierte por completo lo que ya generó la esclerosis múltiple. claro. Eso es muy importante saberlo. Oye, entonces son como que pastillas y además ¿es terapia física o solo son medicamentos? Depende del problema que haya generado la esclerosis múltiple. Las personas que tienen problemas de equilibrio para caminar, pues obviamente se benefician más de la terapia física. Los pacientes con neuritis óptica, pues no, y generalmente la neuritis óptica revierte, se recupera casi por completo, ¿no? Hay pacientes que requieren más de apoyo quizá de urología por temas de incontinencia, hay pacientes que tienen más bien problemas de comportamiento, de concentración o psiquiátricos, entonces depende de dónde haya ocurrido el daño y eso es muchas veces impredecible. Hay pacientes que tienen todo este espectro de síntomas que les comenté, hay pacientes que tienen pues síntomas más limitados, ¿no? Cada caso es diferente y dependerá entonces de qué tan oportunamente se diagnosticó y dónde han aparecido las lesiones. Claro. Pues quien tenga alguno de estos síntomas y no le encuentre por dónde, pues ahora sí que invitamos a la gente a que consulten un neurólogo. Y hay una asociación, ¿verdad?, en la que tú estás que se trata de todo esto, porque me imagino que esta enfermedad necesita que varios médicos estén involucrados para poderla curar mejor, bueno, no curar, mantenerte mejor y poderla detectar, ¿no? Sí, los neurólogos que nos dedicamos a esclerosis múltiple hemos hecho un gran esfuerzo por hacer actividades de difusión como esta, que realmente es un honor tener un espacio para hablar de este tema. En México tenemos justo esta asociación que se llama Comité Mexicano para el Tratamiento e Investigación en Esclerosis Múltiple, MEXTRIMS, ya Patricia les compartirá Los pongo abajo, cuál es ya está nuestra página y nuestras redes sociales. Y obviamente, pues dependemos de que nuestros colegas que no son neurólogos nos deriven a los pacientes. Y también es necesario para confirmar el diagnóstico de esclerosis múltiple tener estudios de resonancia magnética. Entonces, los pacientes deben de ser referidos a un hospital, centro, donde esto se pueda llevar a cabo, de tal forma que es una enfermedad de especialidad, ¿no? Tenemos que hacer mucha labor de educación entre no solo médicos de primer contacto, otros colegas como oftalmólogos, ortopedistas, psiquiatras, que por el tipo de síntomas que se presentan en la esclerosis múltiple, pues pueden detectar los primeros casos. Urólogos, por ejemplo, también es muy importante. Bueno, pues invitamos a la gente, como siempre, a que no se automediquen, porque a veces algo que ustedes están sintiendo les está causando molestia. El chiste no es tomarse una pastilla y nada más apaciguarme el dolor de cabeza. El chiste es que si este dolor es constante, ir a un especialista. Y lo mismo con todos estos síntomas que se les presentan. Entonces, por favor, siempre consulten a un especialista para tratar cualquier tipo de estos padecimientos que ya llaman más la atención de lo común. Oye, y bueno, y fíjate, retomando esto un poquito, el peor cuadro que te puedes encontrar con esto si no te lo atiendes, yo creo que sería importante que se lo dijéramos a la gente. Sí, pues una persona que desgraciadamente tenga muchísimas limitaciones, que no pueda valerse por sí misma, no pueda caminar, silla de ruedas, no pueda comer, necesite cuidados de enfermería 24 horas. Eso es lo que pasaba hace 50 años cuando no había tratamientos. Desgraciadamente, en casos donde los pacientes no han tenido acceso a especialistas,
todavía llegamos a ver pacientes con muchísima discapacidad, cuya esperanza de vida se acorta y afortunadamente pues eso ha ido cambiando, pero sí puede ser por supuesto catastrófico y por eso hacemos tantos esfuerzos por diagnosticarla y tratarla oportunamente. Irene, y bueno, ¿en quién es más frecuente esta enfermedad? ¿En hombres o en mujeres? Las mujeres comprenden más o menos 2/3 partes de los casos, así es más frecuente en mujeres, como generalmente sucede en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. ¿Y hay alguna razón de que sea así? Se ha pensado que puede haber influencia hormonal, Okay. porque de hecho es mucho menos frecuente que nazca la esclerosis múltiple después de la menopausia, ¿no? Pero todavía no hay una explicación así muy clara. Seguramente tienen que ver los efectos hormonales. Oye, ¿y en qué edad es cuando ya detectas esta enfermedad, pero ya con los síntomas muy fuertes? Mira, la mayoría de los pacientes, como ya hemos platicado, inician entre los 20 y 40 años y por regla, si no se interviene, la discapacidad se genera en promedio 10 años después, si no hay tratamiento. Entonces, Claro. pues serían personas entre 30 y 50 años, ¿no? Y lo cual es, pues obviamente terrible, ¿no? Imagínate una persona de 35 años que ya no pueda caminar solito, que ya no pueda trabajar, ¿no? En el pico de la edad productiva, muchas veces padres de familia con niños pequeños. Por eso es una enfermedad que tiene un impacto altísimo y obviamente que debemos de detectar oportunamente y controlar. Pues muchas gracias. ¿Nos quieres dar tus redes? Porque también andas por ahí en Twitter poniendo información valiosa. Sí, mi Twitter es Irene Frank y con muchísimo gusto me encantará poder compartir más información de la que afortunadamente estamos generando siempre activamente. Gracias. Pues muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Yo soy Patricia Makercher y nos vemos en otra cápsula del Chocho.